Bueno, la jornada de ayer fue un momento de análisis para entender qué ocurrió con este accidente múltiple en la ruta 5 Sur que provocó un taco de 30 kilómetros en la salida, en la antesala de un fin de semana largo y 12 horas que estuvieron algunos automovilistas precisamente en ese taco. ¿Se pudo haber reaccionado de mejor forma? ¿Cuál es la responsabilidad de la concesionaria, de las autopistas? Tenemos ya comunicación hasta ahora con el experto en transporte Franco Basso para poder analizar esto que nos dejó a todos obviamente muy sorprendidos, porque pensar estar en un atochamiento, Franco, durante 12 horas es una situación sumamente compleja. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Viviana. ¿Cómo le va? Bien, y por eso quería... apelando sobre todo a la expertise y el manejo que hay en estos temas, Franco, que tú tienes, ¿se podría haber reaccionado mejor? ¿Hubo alguna forma de poder haberle dado una respuesta sobre todas esas personas que estuvieron durante tanto tiempo en ese atochamiento, pensando que las explicaciones que se han dado hasta ahora es que fue muy difícil mover este camión por la envergadura, porque además había derramo combustible? ¿Basta con esas explicaciones? No, sin lugar a dudas no. Se trata de una situación que es absolutamente impresentable en términos de la calidad que debiese tener un sistema como el que tenemos nosotros. Las autopistas en Chile sufrieron un aumento en calidad importante cuando comenzó la ley de concesiones con Eduardo Frei y Ricardo Lagos. Sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo, hemos ido dejando un poco de lado no solo la construcción de nuevas autopistas, sino muchas veces los sistemas de gestión y de mantención. Y acá, claramente, cuando tenemos un sistema que no es capaz de responder en pocas horas para poder reabrir la principal autopista que conecta Chile, claramente tenemos un problema. Bajo ningún tipo de circunstancia es aceptable que se demoren 12 horas en retirar un vehículo o varios vehículos para poder abrir una pista. Sí. Y esto deja de manifiesto que, tal cual lo dijo el ministro, hace falta una mucho mejor coordinación para poder atacar este tipo de problemas que son tremendamente comunes. Los accidentes de distinto nivel son cerca de 90.000 al año. Y cuando se generan accidentes que terminan generando un alto impacto en la congestión, la velocidad que se tiene que tener para poder resolver eso es mucho más rápido. Y acá hay un conjunto de entidades que tienen que actuar de manera coordinada, partiendo por la concesionaria, evidentemente, pero además está, por ejemplo, los bomberos, los carabineros y una serie de otras entidades estatales cuya velocidad de reacción fue muchísimo mayor a lo que se espera para un estándar como el que nosotros estamos acostumbrados. Sí, y al parecer esa fue una de las problemáticas, porque también se ha dicho que había un trabajo de peritajes que tenía que hacer Carabineros y que eso demoró en relación a que había personas lesionadas, porque claro, fue un accidente grave, pero tal vez falta de protocolos y claridad, porque por un lado se podría haber hecho ese peritaje, pero no sé, haber habilitado alguna pista. Claro, las pistas en ese sentido estaban todas ocupadas, pero uno piensa, y podía ver hasta en la imagen, esas barreras de contención, se podría haber hecho algún tipo de desvío. Y ahí también hay un problema estructural que tienen algunas de nuestras carreteras, que son tal vez las que tienen más tiempo, que tienen pocos desvíos, que finalmente hay una línea continua, entonces hay poca alternativa, que fue lo que ocurrió acá, para poder salir de ese atochamiento. Entonces, cuando hay una problemática estructural de esa envergadura, ¿cómo se puede anticipar o podemos estar mejor preparados para evitar una situación como esta? Sí, lo primero que yo quisiera decir es que a mí me llama la atención el argumento de Carabineros con respecto a las pesquisas que se tenían que hacer en el lugar. Cuando hay muertos en un accidente, llega la CIA de Carabineros y tiene que hacer una serie de análisis balísticos, análisis forense y de otra índole. Ese tipo de procedimientos usualmente dura entre 2 y 3 horas. En este caso, la situación era distinta. Y lo que demoró finalmente es el retiro de las estructuras. Se necesitaron 3 grúas para poder quitar ese camión y esas grúas no estaban. Y finalmente se comenzó a operar en la madrugada del día siguiente. Es decir, ya habían pasado 8 horas sin ningún tipo de movimiento y sin ningún tipo de grúa siendo capaz de sacar de ese lugar al camión. Ahora bien, lo que tú mencionas, Viviana, es absolutamente cierto. Tenemos una estructura de autopista en varios sectores que es extremadamente rígida.
y que complica situaciones que puedan generarse de manera fortuita, porque lo que uno hubiese podido pensar es que los bypasses que se generaran fueran mucho más efectivos. Se generó un bypass que tuvo muchos problemas porque era muy estrecho, había muchos camiones circulando por ese minuto y no fue efectivo para descongestionar. Lo que uno hubiese esperado es que el modo de gestión fuese lo suficientemente flexible para que los vehículos pudiesen compartir, por ejemplo, las dos vías que iban en sentido contrario y hubiese quedado una para cada lado. Eso hubiese resuelto en gran medida el problema. Franco, ¿por qué no se tomó? Porque uno piensa, claro, hay una barrera, pero eso se puede cortar rápidamente y se podría haber hecho que los vehículos pudieran por lo menos retornar o tener alguna alternativa. ¿Por qué no se tomó una medida que es como bien sencilla, ¿no? Que uno a simple vista dice, ¿por qué no se pensó tal vez, si es que estaba obstruyendo todo el paso y esas vías no podían ser despejadas, haber hecho ahí alguna posibilidad de habilitar la pista en sentido contrario? Como me dijo una amiga mía ayer, en 12 horas alcanza a hacer un puente mecánico. Sí, claro. Habría muchas soluciones para resolver esta situación, pero a mí me da la impresión que nadie pensó que se iban a demorar 12 horas en sacar un camión de la calle. Claro. Por lo tanto, ningún otro tipo de medidas un poquito más extremas, como por ejemplo hubiese sido cortar la separación que hay entre ambas pistas para generar un paso. Nadie pensó que esto iba a demorar 12 horas y por lo tanto nadie planificó una situación como esta. Pero claramente lo que uno espera es que no tenga que cortarse esta infraestructura que separa ambas vías, sino que haya la flexibilidad mucho más periódicamente para poder generar pasos desde una vía hacia otra, porque más encima esto no solamente sirve cuando hay accidentes, sirve para hacer una mejor gestión del tráfico. Claro. Por ejemplo, ahora estamos en un fin de semana largo donde se implementan pistas 3x1 en algunos lugares, pero esas pistas se incorporan esencialmente muy cerca de Santiago, pero hay otros lugares congestionados, más alejados de Santiago, donde también se requiere tener una gestión que sea mucho más activa. Y la estructura que tenemos ahora es altamente rígida y justamente incluso dificultaba que la gente se pudiese devolver a sus lugares de origen, que hubiese sido a lo menos un alivio para las personas que tenían la posibilidad de dormir en otro lugar que no sea su auto. Franco, cuando iniciamos esta conversación tú decías que efectivamente en el uso de las autopistas en nuestro país hay un pago que está asociado a la gestión, a la utilización. Entonces muchas de las personas también dicen, a ver, la autopista, si yo pagué un peaje, ¿tiene que darme algún tipo de compensación si estuve en ese taco? Lo otro, ¿debiese haber tenido una grúa o una capacidad de poder responder a estas emergencias para haber sacado a este camión? Porque en el fondo la problemática fue que llegaron varias, pero no tenían la capacidad, ¿no?, para poder retirarlo. Y lo otro también es que no todo el mundo tiene del todo claro qué es lo que uno está pagando cuando paga ese peaje. Simplemente el uso, lo que puede ser los equipos de emergencia si es que tú tienes algún tipo de accidente, para que quede bien claro. Lo que uno está pagando es dos cosas esencialmente. Originalmente la construcción, es decir, hay algunas licitaciones que consideran la construcción, como por ejemplo la autopista urbana aquí en Santiago, la Costanera Norte que todavía no se relicita, la autopista central, etcétera. Y hay otras que son más antiguas en la cual tú esencialmente estás pagando la operación. Por lo tanto, lo que tienen que encargarse las concesionarias, y en eso los contratos son bien específicos, de hacer todo lo que está a su alcance para poder mantener el flujo habilitado. Y en ese sentido, tener la indumentaria y los vehículos para poder quitar cualquier cosa que ocurra, porque por ejemplo yo iba a Valparaíso antes de ayer, justamente a la Universidad Católica de Valparaíso donde trabajo yo, iba por la Costanera y cuando iba llegando a la ruta 68 para ir a Valparaíso, un camión se volcó y había un container tapando ambas vías. Yo tuve que darme una vuelta por otra ruta, pero ese camión, ese container, lo sacaron en 30 minutos, en una hora, ya estaba fuera. Si bien la situación aquí pudo ser más compleja, uno puede pensar en 2, 3 horas máximo, pero 12 horas es algo absolutamente inconcebible y lo que uno espera, que si el problema realmente fue asociado a grúas, el ente de la concesionaria tiene harto que revisar.
Porque claro, si aquí el problema hubiese sido que Carabineros se demoró, que Carabineros, por ejemplo, tomó mucho tiempo en estos peritajes, que no es la información que yo tengo, obviamente ahí habría una mayor responsabilidad por parte de los entes estatales. Pero si el problema fue que no estaban las grúas, que no estaban los vehículos necesarios para poder quitar al camión, aquí claramente a la concesionaria le toca una responsabilidad importante que tiene que resolver cuanto antes, porque en gran parte lo que nosotros estamos pagando es que la operación, es decir, cuando yo estoy circulando, lo pueda hacer de una manera segura y ante cualquier contratiempo se van a tomar las mejores medidas para que ese flujo pueda retomarse cuanto antes. Claro, que hay una gestión y una gestión además también frente a una emergencia. Eso también está asociado, como tú nos explicas, al pago en los peajes de las autopistas y de las carreteras. Pero ayer cuando el ministro de Obras Públicas hace su punto a la prensa también asume que hubo un problema de comunicación. Y te lo pregunto porque efectivamente acá hay versiones que hablan de una demora de Carabineros, otros dicen no, esto es netamente responsabilidad de la concesionaria que no tuvo la forma de poder sacar a este camión. Pero hay acá distintas también circulación de qué es lo que pudo haber ocurrido. En ningún caso nada de eso puede llegar a justificar que haya 12 horas en promedio de las personas esperando en un atochamiento, en una ruta. ¿Cómo analizas también la gestión, ¿no? ¿Cómo se reacciona? Y esto que se ha confirmado de que efectivamente hubo problemas en torno a la comunicación, a las relaciones, a que la concesionaria le diera precisamente una respuesta al ministerio, que entiendo que fue durante la madrugada. Sí, aquí claramente es un problema que no es exclusivamente la concesionaria. Con los datos que se van obteniendo, la responsabilidad que tienen ellos es insoslayable. Pero como bien dijo el ministro García, acá hay un tema de coordinación, porque cuando ocurre un accidente en cualquier autopista, hay un sinnúmero o una cantidad importante de estamentos, tanto públicos como privados, que tienen que accionar. Como mencionaba anteriormente, Carabineros con todos los peritajes que tienen que hacer, particularmente si hay lesionados o muertos. Por otra parte, los bomberos, por ejemplo, en el caso de que haya que rescatar a gente, o las ambulancias y los servicios médicos. Ahora bien, esto, como bien decías tú, Viviana, bajo ninguna circunstancia puede demorar 12 horas. O sea, uno esperaría que este tipo de situaciones esté resuelta en un máximo de 2, como mucho 3 horas, que es un estándar, digamos, para accidentes importantes. Ahora, hay algo relevante que hay que poner de manifiesto acá y que me parece que no ha estado lo suficiente en el tapete, que tiene que ver con la fragilidad y poca cantidad de opciones que tenemos nosotros para movernos a lo largo de Chile. De hecho, este problema que se generó acá nos deja muy debilitados en el caso, por ejemplo, de una guerra. Imagínate, basta un par de bombas para cortar todo el suministro que pueda unir el norte de Chile con Santiago, y eso no puede ser. Como yo te mencionaba anteriormente, durante los principios de los años 90 y hasta el gobierno de Ricardo Lagos, hubo una fuerte inversión en lo que son autopistas urbanas como interurbanas, pero la verdad es que, grosso modo, la infraestructura que tenemos, por ejemplo, la ruta 68, la ruta 78, es la misma capacidad que nosotros tenemos hace 20 o 30 años. Y obviamente la gente que, por ejemplo, ayer estuvo en una congestión yendo hacia la costa o que va a estar en una congestión el día domingo volviendo a Santiago, se va a preguntar, bueno, ¿cómo es posible que con las tasas de aumento en la tasa de motorización tengamos la misma capacidad que hemos tenido hace mucho tiempo? Y el problema acá yo creo que es un problema de mentalidad, que se grafica muy bien, por ejemplo, con el tema del aeropuerto. El aeropuerto acaba de ser inaugurado el Terminal 2 y ya se nos quedó chico. Entonces, el problema acá es cómo planificamos la infraestructura, con una mirada a corto plazo, es decir, lo que nosotros necesitamos ahora, o con una planificación de qué es lo que nosotros vamos a necesitar para 20, 30, 40 años, que es el horizonte de planificación que debiesen tener infraestructuras como esta. Por lo tanto, urge aumentar la cantidad de autopistas, tanto urbanas como interurbanas, y entregar lo que se llama redundancia. Redundancia al sistema se genera cuando para ir de un punto A a un punto B yo tengo más de una opción que sea razonablemente buena, porque obviamente
irse por caminos de tierra o a través de pueblos, no es una razón, un modo razonablemente bueno. Entonces, hay que pensar en autopistas de alto estándar que vayan paralelo a la Ruta 5 en una gran extensión para poder justamente generar esta redundancia y no depender simplemente de una sola ruta. Claro, es importante lo que tú dices, una planificación a mayor plazo, ¿no? Que no solamente responda a una emergencia puntual, pero eso toma tiempo, sabemos que también genera un gasto importante, que es también uno de los debates que siempre hemos tenido. ¿Quién debe pagar precisamente? Que bueno, acá en Santiago está asociado al tema del TAC, y cómo vamos cambiando también una lógica de acuerdo a los usos, pero hay cosas que son insoslayables. Una es el aumento de la cantidad de autos que circulan y que nuestra infraestructura como país se está quedando corta. Y de inmediato te sumo ahí, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tren? Que podría ser una tremenda alternativa, sobre todo hacia el sur, donde sabemos que además también hay un montón de ciudades una tras otra, que tal vez es una de las problemáticas que tiene el norte, finalmente, que hay muchos kilómetros donde tal vez no hay una ciudad al lado de la otra, como sí ocurre hacia el sur de nuestro país. ¿Por qué no también hacer una apuesta en algo que siempre ha estado ahí, ¿no? A la mano, diciéndonos acá tenemos una tremenda posibilidad? Totalmente. El tren en Chile está llamado a jugar un rol preponderante durante los próximos 20 años y eso va a requerir una visión de Estado que sobrepase a los gobiernos de turno, pero que sea efectivo en analizar bien cuáles son las opciones que tienen una rentabilidad tanto social como privada para poder avanzar. Y hay proyectos que han sido estudiados y que ya generan las rentabilidades y que están demorándose esencialmente por una falta de voluntad política. Y en ese sentido hay dos proyectos, particularmente un tren tanto de carga como de pasajeros entre Santiago y Valparaíso, con una bifurcación a San Antonio, y un tren de carga con mejores estándares de pasajeros, por lo menos hasta Concepción. Hemos tenido algunos pilotos de algunos trenes de pasajeros que viajan en la noche con frecuencias que son una vez al día con suerte, y la gente termina valorándolo muy bien. Y si nosotros realmente queremos empujar el tren, tenemos que ir aumentando esas frecuencias y mejorando los estándares de calidad de servicio. Y yo creo que particularmente en Chile tenemos mucho espacio para avanzar, especialmente en los trenes de carga. Fíjate que en Chile solamente el 5% de la carga se mueve en trenes, versus un estándar OCDE que fácilmente se mueve entre los 20 y 30. Y por lo tanto tenemos mucho espacio para poder avanzar en trenes de carga que permitan sacar a muchos camiones que están circulando, quizás de manera excesiva, compartiendo carretera con los vehículos livianos. Y justamente este accidente que se generó en parte por un camión podría disminuirse en términos de probabilidad si tuviésemos un modo que es mucho más sustentable con el medio ambiente, que puede llegar a ser mucho más rápido y que además, algo que no se considera mucho, es mucho más seguro. Viajar en tren tiene tasas de accidentabilidad muy bajas en comparación a un viaje terrestre en autopista y por lo tanto, además de aumentar la capacidad, mejorar los niveles de servicio, disminuir los costos logísticos, tendríamos una situación de mayor seguridad en nuestros traslados, principalmente interurbanos. Gracias, Franco, por esta conversación, una reflexión interesante también al final. No solamente nos quedamos en lo coyuntural, en el hecho mismo, sino también a planificar y a poder adelantarnos, a anticiparnos a situaciones como la vivida durante estos días en la Ruta 5 Sur. Muchas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias, hasta luego.